Bueno, esta vez no les sorprendemos con una flauta, pero bienvenidos al segundo episodio de Radio Cainaco. En este tema de hoy hemos ejecutado... bienvenidos. Bienvenidos. Hemos ejecutado el randomizador esta vez y el tema que vamos a hablar hoy es acerca de la evolución humana. Entonces igual nos acompañan los mismos integrantes que la anterior vez. Hemos perdido a uno. Sí. Oye, ¿puedes repetir cuál es el tema? Parece que se cortó. La cagué yo. Pero sí puedo grabar, por si acaso. El tema es la evolución humana, la evolución del Homo sapiens. Entonces, estos temas, básicamente para dar un contexto, tenemos una lista de temas que pensamos que son interesantes y corremos un randomizador y hablamos de eso. Igual, este tema nos parecía súper interesante, hay un montón de temas focos, también un poco rompecerebros por tratar. Y esta vez vamos a empezar por Cristian. ¿Tú qué opinas de la evolución? ¿Qué lograste? ¿Cuáles son tus visiones también, por ejemplo, de acuerdo a lo que tú sabes, cuál es la interconexión con el ambiente, por ejemplo? Bueno, ahorita se me ocurre que justo en el episodio hablamos un poco sobre unas teorías con Ruth Ross de determinismo, del determinismo geográfico. Esta es una tendencia, una teoría que explica que el ser humano evoluciona en función de su territorio. ¿Ya? Entonces, la teoría opuesta me parece que es el positivismo geográfico, no me acuerdo bien, tal vez estoy equivocado, pero trata sobre que el ser humano se desarrolla y modifica todo su entorno a su favor. Entonces, son dos teorías opuestas. Yo pienso que si hablamos de una especie, entonces creo que se aplica a este asunto del determinismo geográfico, o sea que la especie se desarrolla y evoluciona en función de su medio, ¿no? Entonces, sí, justamente yo estaba viendo eso, por dónde empezó. Justo dejé mis anotaciones en otro lado, pero habían tres especies, homos. Bueno, no, el uno era Australopithecus afarensis, de ahí luego el Homo erectus y de ahí el Homo sapiens. Sí, más o menos estaba leyendo sobre eso y que las dos primeras especies se extinguieron y de ahí el Homo sapiens salió. Yo no sé muy bien de dónde, supongo que es del eslabón perdido. Y nada, ahí se fue desarrollando en función de su espacio. Chévere, loco. De hecho, interesante la observación que yo ni siquiera lo había pensado. Quizás mucha gente asocie esto con temas religiosos. No sé si queremos topar también el tema de la evolución humana con muchas veces las personas dicen que el eslabón perdido es lo que falta o lo que comprobaría el nexo. Pero bueno, interesante observación. Algo que también cachaba yo había leído hace tiempo, con el Javier alguna vez hablamos hace, que será unos 7, 8 años, acerca de un libro que se llama Homo Sapiens, ¿no es cierto? Una breve, no sé, en español debe ser una breve historia de la humanidad o algo así. Y en este libro te explica más o menos esto, y algo que me acuerdo es que hay poblaciones especialmente en Europa y Medio Oriente, que tienen hasta 4% de genes de neandertales. ¿Cachas? O sea, es full interesante. O sea, tenemos dentro de nosotros ADN de neandertales. No somos la raza única Homo erectus, pero chévere, Cristian. ¿Tú qué tal, Bimbo? Bien, todo tranquilo. Feliz otra vez de verlos sanos y compartir este espacio que creamos como para debatir, para conversar e intercambiar conocimientos y dudas que tenemos. A mí me parece un tema súper apasionante y súper extenso de conversar, de proponernos interrogantes también. A mí me parece impresionante cómo cuestiones como el ser bípedos, el determinar la posición recta para liberar nuestras manos y utilizar herramientas marca definitivamente una brecha única e inagotable entre las demás especies y el ser humano.
cabe recalcar que no con esto estoy aceptando que en sí el universo gire en torno a nosotros o que todas las especies deba servirnos a nuestro placer. Sí destaca que el partir desde caminar en dos pies y dominar el fuego, aprender un idioma, comunicarnos, generar herramientas suficientes como para aprovechar nuestro medio de desarrollo, lo vuelve extremadamente fascinante y apasionante. Estamos aquí, no sabemos desde hace cuánto tiempo con exactitud y todo lo que hemos vivido es mágico. El descubrirnos como humanos, el descubrirnos como seres sociales, la interacción que el lenguaje realiza dentro de todo lo que hace el humano, lo vuelve sensacional. Entonces, muchas gracias una vez más por la invitación y nada, vamos a ver qué descubrimos esta noche sobre el Homo sapiens. Chévere, Bimbo, puta, una bestia. También dos cosas que dijiste me parecen súper interesantes. El tema del poder del fuego, por ejemplo. También yo he pensado, tipo, ¿cuál fue el verdadero invento o el invento más importante que tuvo los humanos en toda Claro, la historia? Puta, no sé ustedes qué piensan, pero por ejemplo, brevemente, por ejemplo, con el fuego, pasó el humano de ser predador, tal vez en la escala, en la mitad, a tener el poder con el fuego de destruir todo, ¿me entiendes? todo, Todo un todo, bosque. todo. O sea, Y interesante. también usarle el fuego como método para expandirse, para poder ubicarse también dentro de las especies, bosques y cuevas que decide adentrarse a explorar. Tenía la herramienta para poder ver. Y Claro. eso definitivamente para mí también comparto, si es que tu criterio, Maflita, es que el fuego es el mayor invento del ser humano, también creo que No sé, coincidiría. no sé si sea Coincidiría. el fuego, loco. Y no También sé si había pensado podríamos en otras llamarlo un cosas. invento también. Ujú. O sea, no sé si yo creería que más que un invento es como la domesticación del fuego o Claro. poderlo manejar a su antojo, ¿no? Creo que el diablito quería Sí, algo. Diablo tenía una idea. El diablo conquista almas aquí presente una vez más. Eh, a ver, chuta, me puse a hacer la tarea y creo que como que la o el resultado, la conclusión más importante de esto es que yo soy el animal más fuerte de la tierra, yo soy el ser humano, soy yo. Y sí, pues a la final, tal vez no el fuego es lo único, la máxima tecnología que descubrimos, tal vez la idea de abstraer, ¿no? De ponerte a pensar qué es el tiempo vivido, qué es el tiempo que viene. Interesante, tal vez de ahí también viene la idea de, pues bueno, esa conexión con qué son el sol, la luz, el agua que hace que las plantas crezcan. Y Claro, pues se puede hablar de un montón de clasificaciones en el Homo, ¿no? claro. Pero ahí Maflita es el experto. No, soy experto. De hecho, tengo una pregunta. Puede ser igual para el Javier o para Ruth, cualquiera, el que quiera. Ahí levanta la mano y responde. Pero básicamente, hablando de la idea de abstraer, el tema del lenguaje, ¿cachan? El tema del lenguaje también puede ser catalogado como los inventos más importantes y probablemente el lenguaje es lo que nos hizo ser como somos, ¿sí? Y por ejemplo, el tema de abstraer cosas aparte de la luz y eso, hay cosas que tomamos implícitamente en nuestra realidad que puta, es foco cachar que las naciones no existen, el dinero no existe, ¿no es cierto? El concepto de pertenecer a una ideología política no existe, no existen los derechos humanos en verdad. O sea, todo esto es algo totalmente imaginario, vive en nuestro imaginario común que nos permite funcionar como sociedad. Y hay una teoría súper interesante, y les quería preguntar al Javier o a la Ruda a ver si cachan. Hay una teoría que se llama de la mente bicameral, ¿sí? Y también hay otra teoría que se llama, en inglés es the Stoned Ape Theory, ¿sí? Entonces es como que mucha gente también cree que los humanos de ahora llegaron a tener esta percepción de la realidad gracias a consumir psicodélicos, especialmente hongos alucinógenos. Y eso Wow. ayudó a tener estas ideas súper abstractas. No sé si tú cachas algo, Ruth, o tienes alguna experiencia de cuando estuviste en el Oriente, no sé, En hongos. en hongos. En las Si te drogas. inventaste algún lenguaje cuando estuviste en hongos. No. Bueno, sí.
Casi. No, yo les quería, es que viendo el tema, y ahora sí hice los deberes bien, me encontré que tenía este libro hace full tiempo que se llama Los Dragones del Edén. Es de Carl Sagan y habla sobre justo las especulaciones sobre evolución de la inteligencia humana. Y el man hace un recorrido por los diferentes, digamos, periodos geológicos y el tema de esto del Australopithecus, del Homo habilis, del Homo sapiens, del Homo erectus y bla, bla, bla. Entonces es interesante porque, claro, justamente el debate se centra en este cambio de la capacidad cerebral, por ende la cuestión fisiológica del tamaño, del desarrollo de ciertas áreas del cerebro, con el desarrollo de ciertas técnicas, habilidades que va desarrollando el hombre, como decía el Gómez, para acoplarse o ¿cómo se llama? Como para ir moldeando la naturaleza para su adaptabilidad, digamos, a la vida humana, o sea, a la vida en general. Entonces, claro, es un debate como súper interesante porque es como, porque también te plantea esto de lo que decíamos la otra vez, de que, o sea, según lo que comemos y de lo que nos vamos alimentando, también se va formando nuestro cerebro. Y hay este otro debate del tema del vegetarianismo. Por ejemplo, si el cerebro se desarrolló por el consumo de proteína animal, qué pasa con el tema del vegetarianismo, del veganismo, etcétera, etcétera. O sea, de dónde el cerebro se alimenta de esas proteínas de fuentes animales que hicieron que el cerebro se desarrolle de tal forma y que se activen tales, tales, tales formas de pensamiento que activan a su vez otras zonas del cerebro y desarrollan otro tipo de conexiones neuronales, etcétera, etcétera. Ese era como el debate que yo les planteaba ahora. Y eso del lenguaje, claro, es como, o sea, ahí tienes unos autores que te plantean esto de la construcción social de la realidad, que es obviamente a través del lenguaje, pero en toda su expresión, o sea, no solo una palabra, o sea, la palabra sería como ese signo de todo un concepto atrás que es de ponerse de acuerdo entre dos personas para que ese signo que es esa palabra signifique o nos pongamos de acuerdo entre todos para entender que esa palabra significa eso y no otra cosa. Entonces, claro, es interesante ese debate de que, o sea, de que las cosas no existen por sí solas, sino porque nosotros las vamos creando. Son palabras, Claro. son lenguajes, etcétera, etcétera. Y lo que decías del consumo de droga, o sea, no de drogas, sino de sustancias, yo sí creo que abren otros campos de la mente que permiten entender otros lenguajes, justamente otras conexiones neuronales, puede ser, pero que sí te abren otro tipo de percepciones, como el caso de las plantas alucinógenas que utilizan en el Oriente, que te abren otras percepciones y otros mundos y otras cosmovisiones o formas de entender y acercarse al mundo, a la naturaleza, al mundo en general, ¿no? Entonces, Claro. eso. Chévere, es súper interesante. Por ejemplo, el tema de conceptos abstractos a la final igual viven en tu mente. Y no sé si pueden ser algo. Asumimos que todos tenemos esa realidad común, pero es imposible comprobar eso, ¿no es cierto? Eso es algo fuerte también del lenguaje. Y también el lenguaje, por ejemplo, cuando hablas de temas abstractos, es una cosa decir, el león está en mi cueva, ¿me entiendes? Pero otra cosa es hablar, por ejemplo, de felicidad o de amor o cosas así, ¿me entiendes? A la final, amor es una palabra que yo transmito y cada uno recibe y lo experimenta de qué, de cómo vivió esas personas, de dónde se crió, de qué tipo de relaciones tuvo. Entonces también, claro que se puede comprobar científicamente tal vez qué siente en general la gente cuando hay amor, no sé, como por ejemplo, qué tipo de neurotransmisores, sí, o yo qué sé, hormonas en ciertas zonas del cerebro se activan, pero igual es algo súper abstracto que me parece
Interesante. Y el tema del lenguaje igual también te da cierto tipo de personalidad, creo. Y gente en diferentes países también tiende a pensar o ser mejores en diferentes cosas. Como que alguna vez con Javier igual hablamos de la gente de Asia, por los idiomas asiáticos. Tienen diferentes tonalidades, ¿no? Y eso te da chance de que tu oído sea más, esté más ejercitado y sensible a ciertos temas. Y lo del veganismo, Ruth, puf, eso podría, o el vegetarianismo sería otro tema, pero yo cacho que sí, de ley nos ayudó a evolucionar. Pero creo que si tú tienes las comodidades de vivir ahora en la sociedad actual, no es algo muy necesario que tengas que hacer para sobrevivir, ¿me entiendes? Pero bueno, Claro. ya hablamos. ¿Tú Ya. qué piensas, Javier? ¿Qué opinas de toda esta nota? O sea, Para ti, sartén es ¿cuál una fue el bestia. invento? El invento es la cosa. O lo que tú quieras aportar. Sí. O sea, tenía unas ideas ahí. Igual, hace años tomé un curso, se llama Una breve historia de la humanidad, como el Andrés dijo, y es de este israelita, ¿cómo se llama? Yuval Noah Harari. Harari, bacán. Este man presenta su punto de vista, que puede ser el punto de vista de un historiador, y cada historiador tiene su diferente punto de vista. Pero lo interesante es que lo que tienes ahorita es evidencia de lo que se ha encontrado de diferentes tipos de humano que habitaron la Tierra. Y nosotros, el Homo sapiens, somos como el resultado de eso. Nosotros solo hemos vivido 70,000 años. O sea, si piensan en cuando Jesús existió, si es que existió, fue hace 2,000 años. Si piensan en los egipcios 2020 años. y las pirámides, claro, 2020. Gracias, loco. Puta, estoy 20 años atrasado. Entonces, Estás en los 2000 todavía. Tranquilo, Britney Spears. claro, lo interesante es que, claro, imagínate simplemente 70,000 años. Y antes de eso, antes de llegar a los Homo sapiens, tenías otros tipos de especies que vivían, algunos vivieron hasta en el mismo tiempo que nosotros vivimos. Pero imagínense, es una diferente especie, es alguien que se ve totalmente humano, pero tiene ciertas diferencias. Pero ninguna de Javier, esas especies existió, ¿no? claro, o sea, ¿Cómo? por ejemplo, una teoría de estas es que estas especies se eliminaron porque fueron demasiados familiares para ignorar, ¿sí? O muy diferentes para tolerar, ¿cachas? Por ejemplo, los Qué humanos loco. somos, claro, puta, los humanos somos, imagínate el racismo, ¿cachas? Hay racismo entre nosotros por el color de piel, ¿sí? O por preferencias sexuales, ¿cachas? O por otras cosas. Y somos humanos, imagínate el nivel de similitud, pero a la vez de, no sé, de especismo entre humanos y otras especies, ¿no? O sea, a la final también hay que Claro. considerar que era tu rival. O sea, sí, hay evidencia no concluyente, pero sí hubo un tiempo-espacio donde cohabitamos, por ejemplo, con los neandertales. Full Seguramente, tiempo, loco. seguramente Full generó esto especies. conflicto con un Por montón de ejemplo, especies, por el territorio, el alimento. Y digamos que de lo que comentaba, el hecho de poder desarrollarse de mejor manera nos dio superioridad y capaz terminamos extinguiéndolos a todos, junto con menos los... algunos, los neandertales no, algunos. Pero los neandertales desaparecieron. O También Sí, sea, les sí, pero hicimos del amor. claro, les hicimos el les amor. hicimos el Tenemos amor. 4% de gen neandertal en ciertas poblaciones, loco. Entonces los neandertales nunca desaparecieron, sino se volvieron parte de nosotros. Exacto, Sí. Ah, qué exacto, bacán. claro. O sea, no de ¿Qué más todos. ibas a decir, Javier? ¿Qué otras ideas tenías? Uno más que otros. Sí, es que ellos habitaban en la zona de Europa, entonces full gente europea tiene más porcentaje de neandertal. Pero sí, ellos viven en nosotros. Y capaz, Oye, bien, o sea, no, perdón. mm, Dale, dale. capaz, yo lo que me preguntaba es, ¿cómo diablos tengo un porcentaje de neandertal si es que estos son diferentes especies y vos vas al colegio y te dicen, una especie nunca se puede mezclar con la otra especie? Y si es que se mezclan, por ejemplo, un burro y un caballo, sale la mula, que es infértil. Pero la nota es O el que, cabancho. o como el cabancho, o el unicornio. O el Entonces, el salchinardo. O la rinoceronte, golebra, ¿ves? La golebra de Atacames también. El salchinardo. claro. Eso,
Yo tengo algo que acotar sobre eso. Claro, loco. No estoy seguro porque no lo leí. Me dijo un biólogo. Wikipedia. Me dijo un biólogo, Wikipedia, Me lo dijo un pajarito. que, que eso no es de todo cierto. Cuando dos especies, digamos, se cruzan y tienen un híbrido, a nosotros por lo general nos dijeron que no puede tener más descendencia el híbrido. Dijeron, o sea, esta persona me dijo que sí es, o sea, así en ciertas especies, pero otras especies sí pueden seguir reproduciendo, o sea, el híbrido sí puede seguir teniendo descendencia. Y ese fue el caso de Solitario George, que era el único individuo de su especie y trataron de cruzarle con otras de otras especies súper similares, ¿no? O subespecies, algo así. Iban a salir híbridos, pero tenían como la esperanza de que sí se puedan reproducir, porque en ciertas especies eso sí pasa. Eso es lo que me dijeron, que averiguar bien Claro, si es que loco. eso es Sí, sí, es verdad. verdadero o no. Totalmente cierto. ¿Cachas Ujú. que hay Sí. el león y el tigre? ¿Ustedes Y el cachan? ligre. El ligre. Yo Claro, soy ¿Sabes fan qué del es ligre. eso? Para mí, Son dos especies es diferentes, gigante. solo que entiendo que cuando, no sé si es un león macho o hembra, pero depende, uno de estos tiene el gen del tamaño. Entonces, si este gen se pierde entre estas dos especies, sale este ligre que es el doble de tamaño de cualquier tigre o león, que es enorme. O sea, si hay ciertos casos Pero, de hibridación entre especies. pero se dan estos casos por supervivencia. O sea, cuando llegan a un límite de que su especie va a desaparecer y se juntan, o por no. Esta ligre es como O muchas por cosas que hacen los cachondos. humanos, tal vez un experimento bizarro, porque Claro, creo que en la también es. naturaleza no hay territorios compartidos de Ah. tigre y león. No. Igual sería súper Cogía mis cojitas. incómoda. Claro, Sería súper incómodo como ese encuentro entre león y tigre o tigresa. Como, ¿y ahora qué hacemos? No creo que. sí, León, no sé, León Tiremos. Febre es No sé si cordero. llegan a esa conclusión. pero Bimbo, León Febre es cordero y la tigresa del oriente. Hacemos un partido político. claro, Como el pero Bimbo, delfín, Quispe y la tigresa del oriente, ¿no? claro, maluco. Pero imagínate si es raro, imagínate tú como humano, ver a otra Por criatura supuesto. humanoide, Eso puta, estás diciendo. súper distinta No, y pero tener verán, sexo. verán, yo me ponía a pensar ahora en eso de la tecnología y eso, y capaz ahora ya no estamos, o de aquí a unos 20, 30 años, no sé, llegaremos. Hay esta teoría del cyber, no sé si han escuchado, de esto que, por ejemplo, se empiezan a hacer, ¿cómo se llama? Cuando te pones, en vez de tatuajes, te pones de Tatuín. cuestiones tecnológicas y bla, bla, Cyborg. bla. Ah, Un cyborg. Claro, Ya te ajá, cacho, ya un te cacho. cyborg. Entonces es como que ahora con el tema, por ejemplo, de en Holanda, en Suecia, creo que era que ya tienes este dispositivo, es un chip que Y tiene puedes toda pagar tu con la mano. información, no solo genética, sino información financiera, tu domicilio. O sea, es como otro Claro, Homo y si sapiens Homo cyborg. technology. te Claro, pones a ajá, yo creo pensar, que ya estamos como en claro, esa nota, ¿no? o sea, totalmente. vivimos ahorita de los celulares, ¿no? O sea, Claro. no Claro. dependemos del celular, dependemos de la computadora, ya somos cyborgs ahorita. No Claro, hay, por no hay eso creo escape. que Cyborgs. eso, o sea, Totalmente. creo que ahorita Pero es como, incluso si vamos que por el tema de que las eras, no sé, los periodos de hasta cuándo llega un tipo de hombre, o sea, de ser y cambia a otro, o sea, Claro. creo que ahorita ya estaríamos en otra época que no es del Homo Sí, claro. sino es Ujú, ujú. Somos Homo que tiene que ver básicamente socialis. más. ¿cómo es lo que dejan la oruga? Sí, los humanos somos la oruga y quizás la mariposa eventualmente sean cyborgs. La gente piensa en la Qué tecnología, loco. carros Por ahí, voladores o pistolas claro, láser, ¿no es cierto? Pero nunca nos ponemos, y siempre te imaginas el humano igual que somos ahora. Pero Claro. no claro. tiene sentido. Si, por ejemplo, tú puedes vivir muchos más años o puedes elegir que, yo qué sé, que tus hijos sean más inteligentes o sean mejores en deportes o más fuertes o más saludables o tengan características físicas. Aparte de eso, hay esta nota de Neuralink también, que comunicación
ya no vas a necesitar a veces ni siquiera hablar, quién sabe qué pase con el habla. No Justo sé. eso, pucha, qué Ah, bacán que toques ese tema, Flita, porque yo quería cambiar mi respuesta. Digamos, el fuego para mí es como el objeto domesticado más útil que ha generado el Homo sapiens. Y el lenguaje, el mejor invento. Y ahora viene esta pregunta que les hago a ustedes, amigos. Eh, la ciencia ficción, y no me juzguen por esto, siempre juega con que el lenguaje a la larga va a desaparecer, porque perdemos energía y porque el mensaje que transmitimos al articularlo generalmente puede haber un conflicto con tu interlocutor. Y si pudieses emitir la idea tal cual tú la concibes, creo que No necesitas lenguaje. no necesitas lenguaje pero y nos dispararíamos hacia otro rumbo como humanidad. Creo yo. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? yo ahí, o sea, es que no es que desaparece el lenguaje, porque el lenguaje es, a la final es un sistema de códigos. Unos son hablados, Buen escritos, punto, claro, sí, sí, sí. entonces se transforma en otro tipo de lenguaje, no sé, digamos, por telepatía, pero sigue existiendo el lenguaje. Claro, pero Digamos la... transmites la idea original, no hay ruido. Claro, Ahora es como encoder, Claro, tienes tu mensaje decoder, ¿sí me entiendes? Pero después igual. puede ser un... Claro, ¿tú qué opinas, HC? Ponte la nota, no sé, loco. También el sonido es full humano, creo. Full No sé, bacán. no sé. O sea, de cómo codificar todo. O sea, No desde el sé, punto, loco, ¿cuál es tu visión del yo creo que todo futuro? está más Lo que sea. invadido de muchas cosas visuales, ¿no? De hecho, la nota de decir la cosmovisión tal vez es de decir la audiovisión, ¿no? Pero yo cacho que hace muchos, o sea, en la época, no sé, de los Australopithecus o de los Homo sapiens, que es muchísimos millones de años atrás, tal vez comparando las fechas y los años de entre cada época de la evolución de los homos, ¿no? Nos falta todavía mucho para decir como que de un cambio de especie, ¿no? Y hablando también de lo de, o sea, los seres humanos queremos vivir, alguna vez del Javier decía esto de la enfermedad que todo el ser humano quiere curar es la muerte, ¿no? Y esa es Claro, la nota, de alargar la vida. Y hace, no sé, en el Homo sapiens el promedio de vida era entre 25, 30 años, ¿no? claro. Pero, Justo. espérame un ratito, Ujú. loco. La primera, yo una vez, o sea, recién nomás vi el primer vestigio de la humanidad, ¿no? Que decían, ¿qué es realmente el primer vestigio de la humanidad? Era un hueso con un callo óseo. Y, o sea, este callo óseo representa o significa que esa persona tal vez, no sé, seguro se rompió la pierna, el brazo, pero estuvo cuidado por alguien, ¿cachas? Que le estuvo dando de comer para que se recupere y tenga el suficiente tiempo para que el hueso se pueda recuperar, ¿no? Y esa es la nota, tal vez esa en realidad es el primer vestigio de la humanidad. o Claro, sea, loco. la sociabilidad, la Exacto, ¿no? De capacidad que de alguien te estar en cuide, ¿no? sociedad. De que alguien te cuide, Mm, ajá. Oye, pero claro. también algo interesante es, por ejemplo, me acuerdo que neandertales, antes tenías la imagen del neandertal, no sé, del típico cavernícola pequeño tonto, ¿me Claro. entiendes? Pero hay muchos descubrimientos, por ejemplo, en cuevas de neandertales se ve que ellos enterraban a la gente, ¿cachas? Enterraban a sus muertos. También aparentemente tenían un lenguaje quizás no tan sofisticado como el de un hombre, pero también tenían pinturas abstractas en sus cuevas, ¿me entiendes? Que la capacidad de abstraer creo que ahora es súper humana, ¿cachas? Y aparente, o sea, por ejemplo, el tamaño del cerebro de ellos era más grande que el de Más los grande, claro. humanos. Ujú. Mm. No sé, o Claro, sea, es lo que les decía, ¿se acuerdan con cuando de esos videos que les mandé con los aislados, cuando se claro, encuentran? O sea, no tienes el mismo código del lenguaje, pero tienes cuestiones básicas como saber que tienes hambre, saber que estás en peligro o que necesitas ayuda. Son dos lenguajes completamente diferentes, pero se lograron entender de alguna forma. Y es como, o sea, hay una esencia ahí, unos códigos como básicos o ¿qué onda? ¿Cómo te logras de entender con alguien de una tribu, de otra, de otro claro. pueblo
que no sabes nada sobre su lenguaje, por ejemplo, ni su forma de Sí, vida. tú dices sin necesidad de tener una lengua común, somos capaces de comunicarnos Claro, Claro, o sea, física o hay físicamente o cuestiones como lingüísticamente. básicas que te llevan, yo qué sé, a través de cuestiones corporales, gestos básicos, que es loco que los hayas aprendido en una comunidad que tiene otros códigos y tú que vienes de una comunidad con otros códigos, pero que se entiendan que ciertas maneras de poner en yo qué sé, las gestualidades o ciertas cosas que puedes explicar con las manos puedan comprenderse entre dos mundos totalmente diferentes, digamos. Claro. ¿Cachan? Yo creo que el tema del lenguaje es súper interesante, pero al mismo tiempo no creo que es algo que pasó de la noche a la mañana. Es como la evolución, es como poco a poco. Ahorita o sea, hay cientos de animales que pueden tranquilamente comunicarse, tienen su forma de Sí, su forma de comunicarse. Como los perros pueden escuchar ciertas frecuencias que el ser humano no puede. Los pájaros se comunican, hacen sonidos y ellos se entienden. O sea, el lenguaje no es algo que solo existe, que es único para el ser humano. Pero, o sea, nosotros, al igual que los monos, venimos de un ancestro común. Los chimpancés también pueden comunicarse. Con el humano podemos hacer gestos y entendernos. Pero ahí se nota que más o menos por esas ramas de evolución, como que poco a poco nosotros fuimos sacándole más provecho a la comunicación. Como que capaz inicialmente nos comunicábamos con gestos, después empezamos a hacer ciertos ruidos que significaban ciertas cosas y al pasar de cientos de miles de años llegamos al nivel que estamos ahora. Y el nivel que estamos ahora es totalmente cyborg. O sea, ves televisión que te pasa información súper rápida, claro. grabas podcast los viernes y sacas para la siguiente semana y la gente está viendo cientos de personas que Claro que ahorita no es nos lo están físico. escuchando, los miles de personas que nos están escuchando, o sea, reciben toda la información directamente, Claro. ¿cachas? O sea, no, Claro. Oye, es una Javier, evolución. Ujú. claro, y dentro de lo que decías, ponte, se ve que el Homo sapiens trató de salir de África. No me acuerdo exactamente, pero di tú, hay indicios como que 90.000 años pasa África y no puede pasar de más o menos Siria y eso, ¿cachas? Después, y se cree que es por el lenguaje, ¿cachas? Después, como 75.000 años, el humano logra salir. Y es porque por la cooperación. Por ejemplo, ¿tú qué haces con, yo qué sé? Imagínate en una isla, si te ponen a ti y un mono y te toca apostar quién va a sobrevivir, yo apostaría por un mono, ¿cachas? Si son Yo 10 monos, también. 10, exacto, quien sea, 10 monos, 10 hombres, quizás los monos. Pero si pones ya 1.000 hombres, 1.000 monos, puta, loco, los hombres de ley van a ganar, ¿cachas? ¿Qué haces imagínate en un estadio de monos, ¿cachas? 100.000 monos en un estadio. Uf. Sería un caos. ¿Cómo humanos pueden cooperar en números tan brutales, ¿cachas? Ujú, ujú. Claro, y es Pero totalmente también un es proceso. como, chuta. HC quería decir algo también, un Claro, o sea, comentario. esta nota creo que también esto que se maneja de que todo o el Homo sapiens viene solamente de África, creo que también es la nota de pensar que la evolución es en paralelo, ¿no? Hay también vestigios de mismas épocas que en Asia también pasó esta evolución del Homo habilis al Homo sapiens, ¿no? Y Claro, también en paralelo a los neandertales que venían del norte, de hecho, o sea, los Homo sapiens vienen de África a Asia y evolucionaron gracias a que empezaron a moverse, a viajar, a claro, transportarse. loco. Y hay este encuentro entre los Homo sapiens en Europa, ¿no? Entre los Homo sapiens y los neandertales. Ahí sí, yo no sé por qué murieron los neandertales y más Se cree que avanzamos es por el los Homo lenguaje, loco. sapiens. Se cree que Qué es por el loco, ¿no? lenguaje, claro. Interesante. Por ejemplo, otra ¿Cómo? cosa que decía el Javier de animales. ¿Qué? ¿Ustedes cachaban que ballenas en diferentes lugares del mundo tienen sus cánticos o su lenguaje un poco distinto a otro? Y se podría, Qué bajo loco. denominaciones actuales, se Humanas, podría Cultura, decir como que tienen su propia cultura, ¿cachas? Como su claro. propia. y su propio idioma. Eso es, claro. Nosotros tuvimos suerte que tuvimos fuego y tuvimos dedos, yo qué sé. Pero no Pulgares sé, quién opuestos, sabe, qué exacto. hermoso. Los ¿Quién toreros, sabe que los las toreros. delfines o ballenas Torera. podrían desarrollar o tengan una capacidad de sentir Sobre- igual súper, súper humana? Yo No sé. quería decir que, o sea, yo como ingeniero de software pienso bastante en abstracción. Tú escribes un nivel de programación y para hacerle más fácil, creas otro nivel encima para hacer cosas más fáciles. Y de ahí creas otro nivel encima para hacerles cosas más fáciles.
me pongo a pensar si traduces eso a cómo funciona la evolución. Capaz nosotros realmente estamos, o sea, capaz somos lo mismo, estamos hechos del mismo material, pero una vez que te divides en diferentes zonas geográficas donde no puedes escapar, te empiezas simplemente basado en el ambiente a crecer en diferentes maneras y capaz ahí es cuando se empiezan a desarrollar las culturas y capaz las culturas son un inicio a un proceso secundario, no sé, que capaz lleva a la evolución, o sea, es paso a paso lo que te va a llevar a ese punto donde puedes decir, estas son dos especies totalmente distintas. Y eso no creo que nunca va a pasar con el ser humano porque ahorita vivimos en un mundo globalizado, Claro. entonces el futuro de la humanidad es más o menos, o sea, todos estamos unidos en lo que viene. Claro, claro. O sea, sí cachan Fuerte eso. a Noam Chomsky ustedes, tal vez les suena. No, Sí, Sí. Loco, es un lingüista. yo me acuerdo. De ley cachas, HC, de ley le has visto ese man. Ya está súper viejito. Creo, sí. Pero este man es un lingüista, loco. Y también tiene full libros de política y eso. Pero el man, por ejemplo, él básicamente, creo que uno de sus primeros trabajos fue básicamente la teoría de decir que los humanos nacemos ya con un cerebro moldeado para adaptar un lenguaje. Sí, como un módulo de aprendizaje del lenguaje. Y tiene lo que bastante decía, lógica, ¿no? ¿cómo? Tiene bastante lógica. Claro, loco, de ley, de ley, de ley. Sí, sí. Y aparte de eso, loco, también, por ejemplo, si tú piensas, tipo, en lo que decía el Javier, que ahora somos en cierta manera cyborgs y te llega una información súper grande. Después, por ejemplo, no sé que ustedes cachen o piensen, pero por ejemplo, después podrías analizar el cerebro y tener canciones personalizadas para tu estado de ánimo en ese instante, ¿cachas? Que nunca nadie va a escuchar, solo tú, ¿sí? O este algoritmo va a saber más de ti que quien sea, que tu novia, que tus papás, que tus hermanos, que tus hijos, ¿me cachas? Que van a saber no solo tu personalidad, sino lo que piensas. Y justo este autor, Javier, también hablaba de esta nota que él es homosexual y él dice que, por ejemplo, él no se dio cuenta hasta los 21 años, ¿cachas? Pero, ¿qué tal si tú tuvieras algo que te está analizando todo el tiempo y puede decirte, mira, yo sé cómo ves a otros hombres, sé que te gusta, sé que, yo qué sé que sientes cuando hablas con X persona que te gusta y sucede que es un hombre, ¿me entiendes? Entonces tú podrías, yo que sé, a los 14 años decir, oye, tú eres gay, sin que tú ni siquiera sepas. O sea, hay algo que también podría estar ahí, que te conoce mejor que a ti mismo, ¿me entiendes? Buenazo. Qué Buenazo, increíble, nos Pero puede sacar lo claro, mejor de nosotros. Buenazo, sí, claro, claro, pero claro. también piensa que esa información, Pero Dejar que, de perder el tiempo, dejar de perder el tiempo y enfocarte en lo que realmente te gusta y para lo que estás predispuesto. Me parece increíble. pero me que parece es increíble, como sí. un programa o una Mira, aplicación, no dices existe algo ahora, así. no existe para nada ahora, pero se podría hacer eso, ¿me entiendes? El problema, claro que te Mm, podría conducir a la felicidad, porque si te pones a pensar la evolución, no le importa la felicidad de uno, ¿no es cierto? Claro, Solo le no. importa la supervivencia de la especie. Pero si podrías superar eso, esa trampa de la evolución y hacer que tú seas feliz, también esa información podría ser gobernada por alguien central, ¿me cachas? Que puede ser un estado, una empresa, claro, que ese es el problema. es que ahí tienes el Pero debate ya está hecho, ¿no? ¿cómo se llama? De A menos que la confíes en libre tu gobierno. voluntad, o sea, de la libre voluntad y de tu propia conciencia y también estás negando tal vez la posibilidad de cambio, de transformación Ujú. en, o sea, en todos los sentidos. Por ejemplo, Claro, si hoy eres como que cortas homosexual, tú. puede ser que mañana ya no lo seas. O sea, puede ser que Claro, mañana sí. decides o descubres que no es así. O sea, es como que ya predestinas a esa persona a ser lo que esa aplicación o algo dice que tienes que ser. ¿Y qué tal si hay Y personas es que como que son, toda esa influencia de conocer, yo qué sé, de que porque conociste a otra persona dices, no, ya no soy homosexual, o porque te fuiste a otro país y conociste otra cultura, empiezas a adoptar esos códigos culturales y te empiezas a comportar así, ¿no? Claro, ujú, claro, sí, sí. Desconozco, no sé si puede funcionar así. O sea, no sé, igual Claro, todo esto o sea, eso se digo, basa es en información, en como un probabilidad, debate ¿no? ahí, Claro, claro, claro. claro. ¿Qué vas a decir Buenazo. tú, Xavier? ah,
O sea, me parece bien interesante eso, pero al mismo tiempo, sí, es verdad que hay otra variable que tienes que ponerle ahí a todos estos sistemas que estamos desarrollando. Es como el variable es nosotros somos humanos, nosotros creamos eso, nosotros tenemos errores y capaz ese algoritmo que pensamos que va a ser perfecto, iluminar nuestras vidas, realmente tiene algún error y realmente termina destruyendo muchas vidas. Claro. Y No hay aprendimos gente Un nada de mundo feliz. Terminator. No aprendimos nada de Terminator ni de Matrix. No, Claro. Oye, me pareció interesante que Ruth dijo que qué pasa con esas, o sea, si quieres un poco más de libre albedrío, básicamente. Si es que este software es súper bueno, debería entender que tú ves la vida de esa manera y capaz se apaga en cierta manera o te dice, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, porque Free yo will. te entiendo. O sea, si es que es un buen programa, realmente te va a entender. Te va a decir, ¿sabes qué? Tú quieres libre albedrío, entonces yo me abro. Y, Yo me apago. Y Cabal. date. Ajá. O tal capaz te vez, entiende tan bien que eso es lo que hace, eso es lo que decide hacer el algoritmo, Qué porque loco. te cacha súper bien. esto Como de Facebook, libre albedrío cacha. es fuerte. Pero verás, tenía también otra pregunta, por ejemplo, para el Cristian. O sea, igual él quizás cacha un poco de este tema. Pero, por ejemplo, esto de que la evolución no le importa si somos felices, ¿no es cierto? Ahora me acordé también, hay un buen libro de Richard Dawkins, no sé, bueno, se llama el gen egoísta, creo. Pero bueno, por ejemplo, a la evolución no le Ah, importa si sí. eres feliz, ¿cachas? No le importa si eres feliz, solo le importa subsistir a través del tiempo. Tienes código genético, subsistir. Uno de los grandes cambios también fue la evolución a la agricultura, la invención de la agricultura. Pasamos de tener más tiempo para compartir entre nosotros, de alimentarnos mejor, a vivir más con más gente, tener ciertos problemas también, porque no fuimos diseñados para estar, yo qué sé, sembrando y con la pala y cosechando, ¿me entiendes? Anatómicamente no somos así. Ujú. Pero, por ejemplo, tú, Cristian, también que has tenido experiencia en tema de suelos y el impacto humano, tú cachas que, por ejemplo, hay una manera a futuro de llevar esto mejor, o qué opinas de la vida en el pasado, no sé. Todo lo respecto a la agricultura. Ajá, exacto. Y el impacto en el ambiente, sí, sí, en general. O sea, hay muchas maneras de hacer cultivos sustentables y ha habido eso ancestralmente. Muchas culturas han sido más sabias que la cultura occidental, que ahora es la que nos rige mundialmente. Por ejemplo, los incas, no sé si han ido, por ejemplo, por allá por el Cusco, con el Javier fuimos, habían las terrazas de cultivo, ¿cachas? Y esto era una manera pucha, totalmente ingeniosa de cultivar sin que el suelo se erosione, ¿cachas? Modificabas, entonces las terrazas de cultivo son hacer justamente una escalera en la montaña es así, ¿no? Los incas lo que hacían era justamente hacer una escalera, así los que sembraban arriba ya no se les lavaba el suelo con las lluvias, ¿cachas? Entonces, por ejemplo, esa es una de las maneras sustentables que existen para cultivar. Y yo cacho que se está retomando eso. Igual los autocultivos y todo, porque cacho que bastante de la evolución, o sea, en evolución, un gran problema que hemos tenido es que justamente estos impactos ambientales, porque el ser humano se desarrolla, pero no nos hemos desarrollado justamente para ver el bien individual, para ver el bien, ¿ya? Y sobre todo en base Individual. al mercado. El mercado es el que nos hace ver eso. En realidad la culpa de todo tiene Adam Smith, ¿le cachas? Este man, Qué tonteras, se está interrumpiendo un Sí, poco qué pena. lo que dijiste, loco. No te chuta. caché en unas partes, pero Yo El día es quería, que mi internet, estoy un poco lejos del modem, entonces tal vez se me corte. Qué pena. Evoluciona. Pero bueno, Evoluciona. el asunto es que estoy con la repetidora que el asunto es que en nuestro desarrollo como seres humanos hemos ido justo por un camino No nos en el importa que el bien común. no, sino que el mercado es el que rige sobre las necesidades humanas. No sé si me hago entender. Entonces, Sí, claro. ¿qué es lo que pasa? Nosotros, o sea, lo que está pasando con las industrias es
puta, crear un montón de carne, de comida, de cultivos, monocultivos, que hacen daño a la estructura del suelo, para dar Claro, loco. a alimentar a mucha gente, cuando no, el asunto no es alimentar, sino ganar plata, ¿ya? Entonces, ese es el asunto con cómo nos hemos desarrollado en función del mercado. Ahora, lo que preguntaba, si hay maneras muy sustentables de cultivar, no necesariamente porque uno es ser humano y está haciendo un hueco en el suelo, está haciendo un impacto negativo. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, hay muchas maneras de cultivar el suelo sustentablemente. El problema es que el sistema nos ha hecho Claro. esto, Eh, comer mucha carne. pero, Perdón, Ya tenía una- antes de terminar este comentario, antes de terminar, mi opinión personal sobre la carne es que no es la carne en sí el problema, porque nosotros hemos evolucionado comiendo carne. Y de hecho hay una teoría que dice que el cerebro humano, gracias a la carne cocida, logró desarrollarse así. Ya, el problema no es consumir carne, el problema es del modo de producción de esa carne. Meten miles de vacas en un lugar totalmente cruel, inhumano, o muy humano, tal vez, para dar a comer a mucha gente. Entonces, ahorita las personas están diciendo, no, yo no como carne por ayudar al mundo. Y ese es el problema del sistema. El sistema te hace creer que vos tienes la culpa, cuando en realidad la culpa o la responsabilidad tiene el sistema por el modo de producción de esa carne. Entonces, no es de las empresas. No, era un pequeño Por chiste, ser tan perdón. sabrosa. Ya tenía una cosa, no sé si ustedes han oído este tema del antropoceno, que se supone que es un cambio actual Geológico. o sea, es la era geológica en la que estaríamos por el impacto, o sea, porque las actividades del ser humano provocan tal impacto en el ecosistema que se produce un cambio de era, digamos, del tema del cambio climático y todo eso. Pero claro, también es súper cuestionada esta teoría o este concepto porque dicen que es como una cuestión súper antropocéntrica, o sea, estamos negando, esta teoría estaría limitando o negando de alguna forma el poder de transformación de la misma naturaleza. Es decir, que el ser humano no es tan poderoso como para transformar una era geológica. Es lo que dicen como los que se oponen, no se oponen, pero los que argumentan en contra de esta teoría. Pero no sé, quería como decir, ponerles ahí a discusión porque tiene que ver con todo esto del ser humano, del tema de la claro, producción, chévere, del Homo sapiens y del nuevo hombre o nuevo ser humano. yo quería preguntarle una cosa al Cristian también. O sea, cacho que, o sea, no sé, yo busco argumentos y tal vez es una manera también de yo cachar cosas y romper barreras mentales para tratar de crecer en ese sentido, ¿sí? Y por eso a veces trato de cachar otras opiniones también. Y por ejemplo, lo que dice el Cristian es que tal vez hay una manera de producir carne porque nosotros evolucionamos de esta manera. Pero quisiera escuchar también sus argumentos, pero por ejemplo, yo hasta ahora, yo no, o sea, en general no he comido carne mucho tiempo, pero también un tiempo comí carne y eso. Pero, pero por ahora no, el punto es que, por ejemplo, yo no encuentro un buen argumento para comer carne. El único argumento creo que yo hay es por gusto personal, por sabor, ¿no es cierto? Pero también tú dices, puedes criar, yo Sí. qué sé, vacas de una manera más humana y tal. Pero no creo que existe una manera humana de matar, por ejemplo, ¿me entiendes? Como no hay una violación humana, no puedes decir, ay, yo violé a una mujer humanamente. No, No puedes decir eso. O yo robé a mi vecino humanamente. No Claro. puedes, creo. Ujú. Oye, Andrés, tú dijiste que los derechos humanos es una invención de la Claro. mente. Y ahorita sacas a los derechos humanos. No son derechos, es que básicamente lo que dice el Cristian, Derechos de la naturaleza. que puedes Eh, matar son humanamente, ¿me entiendes? ¿Cómo Derechos de la naturaleza. puedes matar humanamente? O sea, Pero yo creo que, mi teoría es esta. Yo creo que podemos estar en el mundo sin causar el menor dolor o daño a alguien, porque tú sabes que otro ser siente eso, ¿me entiendes? Dale, Cristian, sí. yo pienso, Quiero pedir la palabra primero. la pregunta era a mí. Yo Sí. pienso,
Vamos afuera. No. O sea, yo No pienso estás- igual a vos, loco. Hay una manera humana de matar, solo hay, o sea, solo Ay. es la muerte, ¿cachas? Quitar la vida a un ser, ¿cachas? Pero si nos ponemos a limar fino, vos también, qué sé yo, estarías matando a una planta lechuga. para comerte, una lechuga, ¿cachas? Totalmente Entonces, de acuerdo, loco. Pero tienes que causar el menos daño o impacto claro, o sí, dolor, por eso, ¿me entiendes? por eso digo, verás, O sea, lo que yo conversando con Después unas HC. personas veganas, me dijeron que en realidad el cerebro humano sí se desarrolló comiendo carne y sobre todo una proteína que existe en la carne animal. Una proteína de todo el complejo B12, no, es no la cacho B. bien eso. Hay una que existe en la carne animal y nosotros sí evolucionamos en base a eso, ¿cachas? Ahora, yo veo muy válido que una persona por tratar de salvar el mundo, por mejorar las condiciones ambientales, sea vegano o vegetariano. Es muy válido y es admirable, pero no es necesario que todos seamos así, porque nosotros ya desarrollamos con esa proteína. Las personas veganas tienen que tomar un suplemento vitamínico Y que no tienen los vegetales, nada más. ¿Sí me Chévere, entiendes? loco. Entonces sí Una es contestación a necesario. eso. Les voy a decir una cosa y de ahí va el diablo que tenía que opinar. Y de ahí vas Oye, pero tu abogada. Rápidamente. Por ejemplo, de los aminoácidos esenciales, todos puedes obtener mediante la combinación de diferentes vegetales. Todos, ¿sí? No existe el aminoácido esencial que no puedas tener de una manera sin comer carnes. Ahora el tema es que, por ejemplo, la que tú estás llamando es B12 y usualmente la carne tiene B12, ¿sí? B12 no vas a encontrar mucho en el reino vegetal, a menos que comas muchísimos de ciertos vegetales. Por ende, hay mucha gente que sí toma suplementos. Pero hay investigaciones que muestran que gente que come carne, igual, muchísimo, un gran porcentaje, tiene también deficiencia en B12, ¿me entiendes? claro, ¿Y qué pasa para tener este B12? Lo que hace la gente para tener B12, usualmente las grandes industrias que tienen animales, básicamente les dan también B12, aparte de antibióticos y muchas cosas les dan B12 a los animales, entonces tú estás tomando vitamina B12 en general a través de la a carne. través de la carne. Qué loco, qué Eso locura. voy. El punto no es que comas tú, el punto es el modo de producción y cómo de esa nos carne. están enseñando a alimentarnos. Ese es el problema. También, loco, bueno, ya o sea, pero igual causarías una muerte. Bueno, no sé, da igual. ¿Qué opina el diablo? Más que opinar es de una experiencia Dale alto, personal, bueno, loco, igual habla es su alto. opinión, pero verán, Sí, sí, Diablín, está sonando un poco bajo. Nos va a revelar su identidad. En el Ahí. episodio 666 de Radio Saca la Saca la máscara. en el 333. Saca la máscara. Verán, más bien una opinión personal de que yo me acuerdo claramente que de chamo, hablando esto de que lo del Christian que dice que un mundo igual solo de vegetarianos o veganos tal vez no es la utopía, ¿no? No es la panacea, eso. Pero desde mi experiencia me acuerdo que de chamo, una vez o sea, yo tenía conejos con mi papá, ¿cachas? En el patio de mi casa tenía conejos. Y mi papá mataba a los conejos para comernos, ¿cachas? Y yo me acuerdo que veía eso como súper violento ante mis ojos, pero yo ahora, o sea, yo sí me pongo a pensar en eso de la nota, de tener o sea, tu propia comida, de tener, o sea, de sacrificar o sea, al animal que te acompaña a vos, ¿no? O sea, los indígenas viven con los cuyes dentro de la casa, ¿no? Y sacrifican sus cuyes y es todo un ritual. O sea, no sé, tal vez es romantizar lo cruel, pero tal vez no es tan cruel como pensamos, ¿no? A la final eso es supervivencia y eso es lo que nos ha hecho evolucionar. Perfecto, pero loco, cachas que no necesitas hacer eso para sobrevivir. Tienes todo. Claro, ¿no? Un dato. No necesitas hacer ese dolor a un ser, ¿me entiendes? Puedes vivir Claro sin que no. hacer eso. ¿Qué opinas, Cristian? Perdón, Bimbo, solo un dato antes me acordé ahorita. Ya hasta se me olvidó lo que iba a decir.
Si es que todo el planeta fuera vegetariano o, digamos, vegano, sería también súper catastrófico. Es un estudio que leí de Argentina, Chévere, ya vamos a hablar porque también de este explica tema, creo, que... en un episodio independiente. Ya, solo acabo el dato y seguimos. Bota el dato, bota el Sí, dato, dale, bota el dale. dato. Para Censura. alimentar a tanta cantidad de gente en el planeta, se necesitarían sí o sí los monocultivos, y ahí cagarías de suelo. Claro, Por lo eso Es se lo que supone que está hay un balance pasando. pero entre solo la piensa en esto, carne y piensa en el esto. asunto. ¿Cuántos animales, loco? Primero, no es necesario que haya eso, pero creo que hay como, putas, como 50.000 millones de animales que les matan al año o más, ¿cachas? Es 10 veces bueno, no, es como 6, 7 veces la población. población del mundo, Sí, loco. sí. Es una Esos animales estupidez, comen loco. full y tal. Eres Yo estoy de acuerdo contigo. es ¿Qué más o opinas, menos Javier? Bien lo que injusto. está Y abogado. pasando. Ay, Se olvidan de mí. Ya, a ver, Se olvidan de mí porque Hasta soy que se acordó. abogado. es más o menos lo que está pasando en Brasil y los incendios y todo que hubieron. Es para los agronegocios, la soya transgénica. O sea, una de las principales causas de deforestación de bosque primario amazónico, por ejemplo, es la siembra de monocultivos. Y Claro. eso es soya. Y claro, obviamente tienes la segunda que es para alimentar ganado, o sea, para poner ganado. Entonces, Pero como el dice el ganado come Cristian, soya también, ¿no? Claro, sí. claro, come todo. Todo O tiene soya sea, ahora, ¿Tú, maldita tú, sea. tú qué el decías problema, también? claro, la nota es que, claro, el problema no es en sí si comes o no comes carne, creo yo, sino como dice el Cristian, es el modo de producción y consumo, la cantidad que consumes y que te obligan a consumir y la forma. Entonces, Claro. Sí, va es un por ¿Qué igual ahí. tendrías debate. que matar, pues? Es ¿Qué, un qué debate. decías tú, Javier? Perdón. Quería Igual decir matas. que, Ay, al abogado, Igual ya le matas. toca. Habla serio. Aguanta. Nos estamos yendo como Viene nuestros del- antepasados, por las ramas. les mando mi punto de vista. Ahorita están hablando del vegetarianismo y cómo eso está afectando y si podemos dejar de comer animales o no. Pero, o sea, viéndole desde el punto de vista evolutivo, es verdad. O sea, siempre hemos comido animales, ¿no? O sea, nosotros estamos encargados, nosotros somos dueños de nuestro destino como especie. Como Homo sapiens, sí, siempre hemos comido animales. También siempre hemos tenido animales a nuestro lado. El perro estaba con nosotros todo este tiempo. Y al mismo tiempo hay muchas especies que simplemente son vegetarianas y hay especies que son predadoras. Y como todas las especies en el planeta, nosotros también somos otra especie. Y nosotros, o sea, somos una especie bien poderosa, tenemos unos superpoderes de Buenos cyborgs. pulgares. Pero la nota es que la nota es que el futuro está en nuestras manos, básicamente. O sea, nosotros, ese es nuestro pasado de lo que estamos hablando, de que somos vegetarianos o de que no somos vegetarianos y para qué estamos hechos. Pero ahora ya sabemos que tenemos el poder de cambiar el futuro, tenemos tecnología, sabemos que la era del Homo sapiens tal vez termine en algún momento mientras nosotros nos convirtamos en o sea, como decía el Andrés, en las mariposas del futuro, con superpoderes de genes. Mariposa tú. Claro. Entonces Sí, el sí. futuro está en nuestras manos y si ustedes quieren ser vegetarianos en un futuro como especie humana, si es que han descubierto que esa es la mejor manera, o si quieren no ser vegetarianos y comer carne y piensan que esa es la manera correcta. Y honestamente, solo veo el presente y veo cientos de humanos que cada uno tiene su visión de cómo va a ser la vida. Y el futuro del Homo sapiens para mí es, nosotros vamos a seguir en este debate por la eternidad, porque hay gente que le encanta la carne, no hay escape de eso. Claro. Y hay gente que quiere Claro, loco. salvar el planeta y no hay Y el escape diablo de es eso. puerco y empuja. Yo cacho que si ponte habría carne sintética, loco, puta, de una me pegaría todos los días. Creo que La sí carne hay. de Donald. soya, ¿no? Pero el punto es para mí disminuir el dolor o de alguien. Pero bueno, una Oye, ahí conclusión. está nota Al de abogado, al abogado. conclusión Beyond the Meat. Ya, por favor, ya solo tengo 2x1. Se acabó el programa, muchas Ya, por gracias. favor, ya. El tema de la carne, imagínense. Imagínense gente que come carne y que tiene problemas hepáticos que le impide
asimilar el B12 y por más carne que coma, jamás la va a asimilar. Va a terminar jodiéndose su sistema. Soy un fiel testigo y paciente crónico de gota por el consumo de proteína animal. Y termina siendo lo mismo, busca soluciones y alternativas de consumo alterno de vegetales para nivelar tu dieta, pero coincido, o sea, buscar la forma de producir menos carne, porque somos demasiada gente y producimos cantidades innecesarias que no se llegan a consumir de carne, desperdiciamos y terminamos entrando en un debate mucho más feo de maltrato animal, desperdicio de comida y de devastar nuestro planeta. Y dos, solo quiero, como para finalizar, preguntarles esto. Desde que el Homo sapiens llegó a su cúspide de evolución, podríamos decir que los vestigios de eso, como los terceros molares o la apéndice, que es considerado como aditamentos extra que a este punto de tiempo espacial ya no los necesitamos. O la Podríamos, cola. O la claro, cola la cola, que claro, la tengo. cola. La cola que tengo. No, ¡Qué colota! no, dale, sigue, sigue. El punto es, ¿qué pasó con nosotros? ¿Físicamente seguimos evolucionando o simplemente hemos tomado cartas en el asunto sobre la posibilidad de desarrollar herramientas y de la mano de la tecnología avanzar de esta forma? Y ahora viene la interrogante. Los pueblos no contactados o los pueblos aislados que no tienen esta evolución tecnológica, pararon de evolucionar. ¿Qué opinan ustedes, No, muchachos? no, no, no. No. O sea, es que ellos, Básicamente la evolución nunca para, ¿me entiendes? Pero la evolución no Lo que cambia responde es el también al ambiente, medio. básicamente. Sí, sí, o sea, son ambientes distintos, pero evolutivamente siempre estás cambiando, ¿me entiendes? Por ejemplo, evolución natural puede que, yo que sé, gente de la montaña tenga más pelo o más grasa o sean más grandes físicamente, ¿me entiendes? Pero eso no es O, adaptabilidad más que exacto, evolución. pero en la sociedad de ahora, por ejemplo, yo necesitaría usar lentes para ver de lejos, ¿cachas? Por ejemplo, si yo hubiera nacido en la naturaleza o hace 10.000 años, ¿me entiendes? Tal vez hubiera muerto, ¿sí? O también de pequeño tuve una Claro, enfermedad que me 10.000 tocaba años. tomar pastillas, loco. El punto rápido es que, por ejemplo, no estamos ya sujetos al medio natural donde evolucionamos, ¿no es cierto? Pero estamos sujetos a otro medio que quizás ahora en vez de ser rápido y fuerte, te sirve más, yo que sé, ser sociable o ser inteligente, ¿me entiendes? Claro, Entonces tener más son likes y views en el contenido que generas. lo que sea, loco. Suscríbete. Pero eres... Oigan, ya para cerrar Suscríbete este aquí. tema, ¿algún comentario? Sí, ¿Algún comentario? yo. Utilicen Dale. esos pulgares evolucionados para darle like a este contenido. Fin. Eso. Eso es todo. Bueno, Pulgar buena arriba o conclusión. pulgar abajo, porque igual Arriba, queremos ese arriba. feedback. Pero queremos ese feedback, saber que esto es interesante o no. Claro, claro. Bueno, ¿tú algo relacionado con el tema, Vivo? No, eso, muchachos. Dale. Interesante tema. Y a seguir evolucionando, a seguir Así es. creciendo. Y vamos para adelante porque adelante es hacia allá. Eh, exacto, bien. no Dale, sé. Sí, ya. Cristian, Yo, Javier, alguien que quiera decir. yo cuestiono mucho eso del tema de la evolución, desarrollo, pero es porque he seguido otras líneas teóricas, ¿no? Que cuestionan mucho el concepto de desarrollo, de evolución. Pero obviamente, o sea, yo entendía evolución como adaptabilidad, porque si no te encierras en esa parte de que el más fuerte y entonces es esa forma de pensar la que la llevas a la economía y es lo que volvemos a lo mismo, lo que nos tiene con ese modo de producción y de consumo y lo que destruye el entorno en el que vivimos, natural, artificial o como sea. Entonces es como que si sigues pensando en una idea de progreso que te tiene que llevar a algo que es el crecimiento económico, que es el crecimiento del consumo, el crecimiento de la producción, el crecimiento de la explotación de recursos, entonces terminas en todo este círculo, digamos, destructivo del ambiente y de las formas de relaciones o de relacionarte con el mundo y con las otras personas.
Por eso es el cuestionamiento, pero claro, no puedes negar que no somos el mismo ser que hace 10.000 o 20.000 años y que algo pasó ahí que hizo que lleguemos a este punto y que en unos 1.000 o 10.000 años más lleguemos a ser cyborgs o Tal vez no siempre hemos sé. sido materialistas, ¿no, Ruthie? Claro, El humano se Porque caracteriza por la ambición, siempre está la buscando Claro, estética, formas. Es la lo que estética, o empuja la sea, claro, cuando te evolución ese es encuentras capaz una eso es otro. piedra un empuje, diferente y te capaz eso pones es el como adorno empuje. una piedra, es estética, loco. ¿Cachas? Una piedra Claro, que por eso, representa que es más brillosa que otras y te pones como ser el jefe, el patriarca del clan, es estética, loco. Es eso, ¿no? Claro. Creo, tal vez siempre hemos sido Ujú. materialistas. ¿Alguna conclusión, tú, Ah, Cristian? O Javier, quien quiera. A ver, Javier quería Media hablar. corta. Es que no es bonito. no, me pareció súper interesante el tema de hoy. Y, o sea, hay full notas que seguimos descubriendo y seguiremos descubriendo. Y hay otro lado de todo esto, que es el lado de la religión. Y bueno, Claro, no, y no, no ya no tocamos. tuvimos No tiempo me para toquen conversar de ese todo. vals porque me mata. No, no tuvimos tiempo para seguir conversando de eso, pero lo interesante es como, ahorita que me puse a pensar, Ruth dijo que es el antropocentro. Ese es el término, ¿no? no, Antropoceno. El nombre ¿Cuál de era? la era. Antropoceno. antropoceno. Es la era del humano que se Ajá, toma el mundo, Sí. básicamente. Antropo claro. o sea, humano, básicamente. Y suena bien interesante porque hay bastantes tipos de humanos en este planeta. Hay humanos que buscan simplemente la tecnología, el avance, otras personas que funcionan simplemente con el entretenimiento, otras personas que se meten en políticos, en política, y hay diferentes temas que me hace pensar que ahorita, a pesar de que todos somos unidos en un solo planeta, tal vez vivimos en nuestras propias culturas, o sea, metidos en diferentes grupitos donde nuestros pensamientos tienen sentido o sea, para la existencia del ser humano. Es como, por ejemplo, si yo creo en la tecnología, yo estoy en mi grupito de tecnología y pienso que esa es la manera de hacer las cosas y ese es el futuro que yo busco, pero otra persona que está en otro grupo tal vez piensa en una manera totalmente distinta. Ujú. Bueno, Claro, la cosa es que ese es el mundo en el que vivimos y pensando en el antropoceno es como realmente hemos tomado nuestro ambiente, hemos tomado el planeta, hemos cambiado cómo el planeta funciona naturalmente y nosotros le estamos adaptando. Y, o sea, depende de nosotros a dónde vamos a llevar esto, pero yo siento que la única manera que no vamos a destruir otra especie como destruimos los neandertales o los denisovans en algún momento es simplemente respetar a otras formas de pensamiento, a otras filosofías y tratar de trabajar juntos para tratar de sacar todas esas ideas juntos, porque si no, simplemente una cultura va a seguir adelante y las otras van a desaparecer. Es la idea. chévere. Chévere, interesante, loco. Sí, es verdad. ¿Tú, Cristian? Ujú. Eh, Igual el tema da para más. O sea, justamente yo quería, tal vez para un siguiente episodio, tocar el tema de, justamente profundizar en el tema de los psicodélicos como herramienta para la evolución humana. Hay un documental que justamente está en Netflix que se llama DMT, la molécula espiritual. Al Ah, final del documental habla es un PhD en alguno de esos temas, ya no me acuerdo bien, vi hace unos años. Pero hay una frase del señor que se me quedó grabada que decía, ¿por qué no podemos pensar en el DMT o en estas sustancias como una herramienta que nos ayude a buscar un desarrollo pensado más en la colectividad y más en la comunión y más en la conexión con nuestro medio, en mejorar las relaciones con personas, con plantas, con animales, ¿sí? Entonces, ese es un tema que queda pendiente. Quería decir eso. Y de ahí, nada, terminar diciendo por mi parte que, bueno, se relaciona con un poco con lo anterior, que yo creo que la evolución humana sí o sí está ligada en la colectividad.
y empezar en el otro y tener justo la otredad como un factor indispensable en la vida de cada uno, porque no podemos evolucionar solo, somos seres sociales y necesitamos del otro. Entonces, y más que eso, tenemos esta conciencia que nos ayuda a identificar y entender que el otro tiene los mismos derechos y debe tener las mismas oportunidades que uno mismo. Entonces, creo que la evolución va ligado de la solidaridad y de la amabilidad, si cabe la expresión. Chévere, loco. Oye, qué Qué lindo buenas eso, me palabras, gustó loco. full. Gómez. Chévere, Tal chévere. vez. Pero entonces ya no sería evolución, porque no sería el más fuerte, sino Es que no, eso Es que lo del más fuerte es un evolución es el más fuerte. El más amigo. mito. Es mejor se adapta a los cambios. Claro, evolución es Claro, eso. de ley. Y podemos igual. Yo creo que igual. Chévere, chévere. Oye, Es el más. De hecho, oye, sería un chévere tema de tratar esto. Había un man en Estados Unidos que se llamaba Terence McKenna y él proponía el uso de psicodélicos de una manera también como crecimiento personal, introspección, claro. Hay algo, intronautas también los que se pegan. Pero bueno, claro, es Para chévere. echarles al enemigo en la guerra. nos saltamos, tampoco hablamos de Luca, y es un tema bastante Claro, es interesante. Religión, psicodélicos, Luca, hay Supongo full cosas. Sí. supongo que más adelante tratemos este tema como una parte 2 y abarquemos estos aristas que hemos propuesto el día de hoy. Chévere, loco. No. Una. Chévere. Y también quería topar un tema yo, no, en cambio. Chévere. Por ejemplo, también en parte de la evolución humana, no sé si, no hablamos, creo, pero hay unos procesos súper fuertes, para mí increíbles. Primero, el tema de, imagínate que tú tienes piedras, ¿ya? Y de repente estas piedras se hacen súper chiquititas, pero siguen siendo piedras. Pero algún punto pasa el tiempo que este conjunto de piedras tiene conciencia y tiene vida, ¿me entiendes? Y ese es el proceso de la evolución, el salto de algo inanimado a algo con vida. Es como que, ¿qué diablos? O sea, es algo demasiado grande. Y este tema, aparte de eso, hay también de la manera en que le vemos, hay algo que se llama el principio antrópico, ¿sí? Este principio es bacán porque tú dices, digamos que tienes 10.000 presos, ¿sí? Y es una celda full cagada de abrir, pero tú le das una llave que tiene una probabilidad de que alguien abra. Si tú le preguntas al único que logró salir, le dices, hey, ¿cómo saliste? Y el man te va a decir, o sea, fue fácil, simplemente traté y salí, pero ninguno más pudo salir, ¿me entiendes? No sé si me explico más o menos. Este tema antrópico también habla como que del lado desde que nosotros somos conscientes del universo, ¿sí? O sea, fuimos tal vez los pocos o los únicos, o el universo es un universo, una dimensión donde es apta para la vida humana también, ¿me entiendes? Entre muchas posibles vidas, ¿no? Pero a la final somos como el universo siendo consciente de sí mismo. Y eso es una idea chévere. Alpha Heavy, ¿no? Centauri. Bacán. Eso es ¿Alguna vez Carl que Sagan, hablamos de Carl eso? Sagan. Eso. Y es chévere. Buena ¿no? Carl es Sagan. verdad. Bueno, ya vamos medio largo esto, y así que algún rato Queda para otra. para estos temas. Les propongo a los escuchas que si este video llega a las 1000 vistas, nos tomamos un psicodélico para Un conversar traguito. desde la experiencia. Desde la experiencia. Desde la experiencia. Yo no he La prueba y el error. La prueba y el De error. los intronautas. Yo no he Veamos firmado qué ningún pasa. contrato para hacer eso. Una idea, ¿no? Bueno, Nos debemos a nuestro público. Muchas gracias por la invitación, amigos. Qué bueno verlos. Les mando un gran abrazo y que sea una Chévere. excelente semana. chévere, suerte. Igual amigos. para todos. Chévere, buen episodio.